poquísimo estaban. Poquísimo estaban. Hoy enseñábamos a divertirnos hoy con cadena respiratoria. ¡Qué lindo! Superado ya el ciclo de Krebs, ya sabemos todos, somos los mejores en ciclo de Krebs. Ya estamos. Ok, señores, entonces vamos a empezar con la parte hermosa. ¿Por qué es tan importante la cadena respiratoria? Partimos de la primera cosa que tenemos que saber para entender la cadena respiratoria. Es la vía más eficiente para producir ATP. ¿Okay? Siendo que es la vía más eficiente para producir ATP en los eucariotas. Para la aclaración, en los eucariotas, ¿verdad? En nuestro caso, nosotros siempre bioquímica, que es para medicina, nosotros enfocamos directamente lo que va a ser útil para el paciente de ustedes. Entonces nosotros todas nuestras vías que usamos con ustedes, que no son todas las que tenemos en bioquímica, usamos justamente pensando en las necesidades de los pacientes, ¿está bien? Entonces, para nuestros sistemas de seres vivos eucariotas, la cadena respiratoria es la más eficiente para producir ATP, ¿ok? Pero nosotros ya nos dimos cuenta que no existe ninguna vía totalmente independiente. Necesitamos siempre una de la otra. Por ejemplo, empezamos con este punto de partida. Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs produce muchas moléculas de importancia. ¿Cuáles son? Los precursores metabólicos. Precursores metabólicos. Produce GTP, que es igual a ATP. Aparte de eso, produce las moléculas que en este caso a nosotros hoy nos interesa, son las coenzimas, que son moléculas transportadoras de electrones. Cuando nosotros dimos química, antes que dieron química, ustedes se recordarán que la estructura de un átomo, el átomo tiene en su núcleo protones y neutrones, se recuerdan, ¿verdad? Y en la nube electrónica que le tenía a los electrones. Los electrones son las partículas más divertidas, las que todo el tiempo están buscando unirse, se enamora aquí, deja acá, va, comienza hasta que quiere estabilizarse. Entonces quiero que piensen así. Estos electrones son partículas muy dinámicas. ¿Qué significa eso? Que no son quiechiños, que están todo el tiempo en actividad. Entonces imagínense que es como si fuera que yo me comprometo a llevar 10 niños del maternal. 10 niños, yo sola, y tengo que llevar y transportar en distintos vehículos. Entonces, al colocarlo en un vehículo, uno va a querer saltar por la ventana, otro va a querer hacer alguna cosa, se van a pegar, va a ver que va a vomitar, ¿entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, ¿qué va a pasar? Estos electrones van a comenzar a irse en complejos enzimáticos. Esos complejos enzimáticos en realidad son proteínas. La gran mayoría son proteínas. Entonces, cuando yo digo transporte de electrones, quiero que piensen en un ambiente donde hay otras moléculas que podrían de alguna forma hacer que esos electrones no lleguen a su fin. ¿Y dónde tienen que llegar esos electrones? Esos electrones tienen que llegar al oxígeno. Esos electrones tienen que llegar al oxígeno. ¿Para qué tienen que llegar al oxígeno? Tienen que llegar al oxígeno para que el oxígeno se estabilice y que pueda recibir correctamente los protones y formar agua. Imagínense, todo esto de agarrar los 10 niños, colocar en un transporte, después cambiar en otro transporte y llevar otro transporte. Siendo yo sola no voy a poder y ahí aparecen otras moléculas, como por ejemplo coenzima Q. ¿Alguien le conoce la coenzima Q? La coenzima Q es la famosa de las mujeres que tienen condiciones, porque no es barato, Q10. ¿Les suena? Q10. Q10, acá es muy caro, no sé en Brasil, ¿verdad? Entonces, justamente porque tiene la capacidad, imagínense, tiene la capacidad de poder ayudar en el transporte de los electrones. Incluso se les considera como transportes móviles. Entonces, eso es para tener una idea general. En este caso del ciclo de Krebs, a mí me interesan las moléculas que están transportando electrones. Estas moléculas son coenzimas y son transportadores de electrones porque tienen una capacidad que pueden recibir y pueden entregar electrones. Tienen esa capacidad. ¿Qué significa eso? Puede oxidarse y puede reducirse. Puede oxidarse y puede reducirse. Esa capacidad
capacidad es lo que le permite poder transportar los electrones. Quiero que tengan en cuenta su mente. Imaginen lo siguiente: ciclo del ácido cítrico, ¿dónde se produce? Matriz mitocondrial. ¿Dónde se produce cadena respiratoria? En la membrana interna de la mitocondria. Por más que sea un espacio minúsculo para nuestra mente, imagínense para una molécula que tiene que moverse. Estamos hablando de los electrones. Entonces, estas coenzimas son las que se encargan de llevar esos diablillos que no se quedan quietos hasta el complejo que le corresponde. Ellos no entregan a cualquier complejo. Si a mí me dan 10 hijos ajenos y yo tengo que llevar a algún lugar, yo no le voy a dar a un secuestrador, a cualquiera que quiera, pero le tengo que dar a alguien que yo conozco y que va a usar correctamente mis electrones. Qué lindo que es bioquímica. Imagínense, eso ocurre en la membrana interna del mitocondria. Uno solo debe imaginar una célula microscópica, su mitocondria, y otra vez decimos su membrana. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy. ¿Qué pasa acá? Estas moléculas, por la capacidad de oxirreducción que ellos tienen, están llevando electrones. ¿Okay? Estos electrones justamente van a alimentar la cadena respiratoria. ¿Qué función tan importante tiene esta cadena respiratoria que me hace obligarme a saber como bioquímico, como químico, como médico, como especialista en salud? Conocer esto es que tiene estas funciones. Estas son las principales. 1. Oxidación de los equivalentes reductores. ¿Qué significa eso? Estas moléculas están cargadas con electrones. Si están cargadas con electrones, están reducidas. Entonces se tiene que oxidar. ¿Para qué se tiene que oxidar? Para que se libere moléculas que queden de esta forma, NAD. Este NAD va a usarse otra vez en otras vías. Por ejemplo, nosotros vimos que NADPH se usa NADPH se usa para reducir el glutatión. Para reducir el glutatión. ¿Y el glutatión qué función tenía? Antioxidante, antioxidante. Entonces, no puede existir NADPH si no hay un NAD disponible. No existe. Entonces la cadena respiratoria, ¿qué hace? Señor, usted me trae los electrones y yo le libero para que pueda ser útil en otra vía molecular. Qué hermoso que es. ¿Qué exactitud bioquímica tiene? No existe ninguna posibilidad de que esa molécula se forme si no está en condiciones. Entonces tiene que pasar por ese proceso. Tiene que pasar por ese proceso. Ok, teniendo en cuenta eso, acá va a haber una oxidación de los equivalentes reductores. ¿Qué hace esto? Que estas moléculas puedan ser útiles en otros aspectos. ¿Qué significa? Estas moléculas están cargadas con electrones. Sus electrones van a ser entregados ¿a quién? A complejos enzimáticos. ¿Sí? ¿Qué son esos complejos enzimáticos? Son proteínas. Porque nosotros dijimos, ¿se acuerdan cuando hicimos glucólisis? Glucosa, después poner la primera enzima, exoquinasa para dar glucosa 6-fosfato, ¿ok? Teníamos una enzima. En cadena respiratoria no. Hay un complejo enzimático. ¿Qué significa eso? Que es más lindo, es más divertido, tiene más elementos ahí. ¿Y por qué tiene más elementos? No se olviden que deben contener, estabilizar ¿a quiénes? Los electrones, que son re cabezudos. Ellos no se quedan, ellos son los indomables de la química. Ellos son los que constantemente buscan justamente qué cosas hacen los electrones, estabilizarse. Ellos quieren estabilizarse. Ellos quieren, pero no es fácil. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es la segunda función? Y esto es muy importante que usamos en la parte clínica. ¿Qué dice acá? Acoplamiento de la fosforilación oxidativa. Si yo no tengo transporte de electrones, yo no tengo fosforilación oxidativa. ¿Por qué? El transporte de electrones me va a dar
una condición química adecuada para que se forme algo que se llama gradiente electroquímico. ¿Y qué es lo que es un gradiente electroquímico? Viene de la teoría, ¿se acuerdan de ósmosis? Sí. Para que exista la palabra ósmosis tiene que haber una membrana y que haya una diferencia de concentración de moléculas. Y eso aplicamos aquí. ¿Vieron que es útil química? Tanto no querían hacerle caso, es útil. Entonces, teniendo en cuenta eso, el acoplamiento de la fosforilación oxidativa. ¿Por qué? El flujo de electrones hacia el oxígeno. ¿Por qué? El oxígeno es el aceptor final ¿de qué? De los electrones. De los electrones. Entonces, los electrones van a estar transporte de electrones hasta llegar a un espacio, un complejo decimario que se llama complejo 4, y ahí va a llegar los electrones al oxígeno que está en forma molecular en la matriz mitocondrial. Ya está esperando. Ahí va esperando. Entonces, los electrones van a hacer un flujo de electrones. ¿Qué es un flujo? Movimiento hacia el oxígeno. ¿El oxígeno qué es? Es el aceptor final ¿de qué? De los electrones. Es el aceptor final de los electrones. Ese flujo de electrones, ese movimiento, impulsa un bombeo de protones. Ese va a ser un bombeo de protones. Ese bombeo de protones hace que los protones cambien de concentración con respecto a la membrana interna y el espacio intermembranoso. Entonces hay una variación de concentración de hidrógenos. Esa variación de concentración de hidrógeno es lo que produce la gradiente. Gradiente electroquímico produce esa diferencia. Entonces, esas son las circunstancias bioquímicas para que nosotros podamos tener respiración celular. Imagínense, todo eso tiene que estar funcionando correctamente. En cuanto funciona todo bien, nadie le hace caso a mis electrones. Hasta que una enzima falta, hasta que aparece un desacoplante o aparece un fármaco que va a inhibir, escuchen las palabras, fosforilación oxidativa. Y ahí sí, aleación es importante. ¿Por qué? Entonces, oxidación de equivalentes, ¿se entendió? Necesito que eso sienta reducido y se va a oxidar. Acoplamiento de fosforilación oxidativa. No hay ATP si no hay transporte de electrones. Transporte de electrones produce bombeo de protones. Bombeo de protones, ¿qué produce? Variación de gradiente electroquímico. Esas son las circunstancias que tienen que ser. 3. Producción de energía eficiente. Principal fuente de ATP para eucariotas. Procariotas no tienen mitocondria. Entonces no puede ser. Va a ser otra cosa que yo no les voy a molestar, porque yo solo les voy a hablar de la parte que van a ser útil. ¿Viste que soy buenita? Y ustedes dicen que no. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasa acá? Transforma la energía química en energía utilizable en forma de ATP. Vamos a hacer un ejemplo. Díganme la fórmula de la reacción de urea. Vamos. Ustedes fueron el grupo que mejor estudió química en toda la universidad. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Quiero la ecuación general de urea. ¿Cómo era? Comienza con ion amonio. No existe urea sin ion amonio. Ion amonio más anhídrido carbónico más ATP. Para generar urea. Urea y las discriminaciones de ATP, ¿se acuerdan? Ahí quiero que piensen. Si acá falla fosforilación oxidativa, no se forma ATP, ¿qué va a pasar? En esa vía de intoxicación por amonio, perder rápidamente el paciente porque amonio va directamente al cerebro. Cerebro no hay solución que intoxicó, no hay salida. No hay. Así es sencillo eso. Entonces, fíjense cómo
No hay vía. A mí me asusta cuando se me acerca y me dice, doctora, verá que va a ser solo a partir de lípidos. Y le digo, sí, pero si vos no entendiste que NADPH, el día de la pentosa era para reducir glutatión y NADPH sirve como cofactor en lipogénesis. Entonces, ¿entienden? Es imposible que no estudie tal cosa. Darle más énfasis a esto, que estamos insistiendo, ¿verdad? Pero es imposible, no hay vía aislada, no existe, ¿ok? Entonces, 4. Mantenimiento del metabolismo aeróbico. La cadena respiratoria se encarga de que tengamos las herramientas para poder seguir nuestro metabolismo aeróbico. La cadena respiratoria, ¿en qué sentido? Justamente regenera las formas oxidadas de las coenzimas. ¿Qué hace eso? Que se recicla. Entonces el metabolismo se vuelve activo. La cadena respiratoria, su principal función está relacionada con ATP, es cierto, totalmente. Pero nosotros tenemos que entender de dónde viene esa su importancia. Empezamos con la oxidación de los equivalentes reductores, el acoplamiento de la fosforilación oxidativa. Y ahí quiero mencionar una palabra muy importante para nosotros. Cuando nosotros hablamos de acoplamiento, estamos diciendo lo siguiente. Transporte de electrones. Transporte de electrones, ¿qué produce? Produce bombeo de protones. Bombeo de protones va a hacer un ambiente de gradiente electroquímico, ¿ok? Eso va a generar un ambiente que va a llevar a la fosforilación oxidativa. Entonces, no existe fosforilación oxidativa sin transporte de electrones, ¿ok? Y ahí aparece una palabra, desacoplantes. Desacoplantes. ¿Y qué son los desacoplantes? Son moléculas que no permiten la fosforilación oxidativa. Desacoplan la fosforilación oxidativa. ¿Y cómo así desacoplan? ¿Cómo hacen? No usan ATP. Para que ocurra fosforilación oxidativa necesitamos de ATP sintasa. ¿Sí? ATP sintasa. Los desacoplantes no usan. Son moléculas que no usan. ¿Y qué hacen entonces, doctora? No, nada se crea. Nada se destruye, todo se transforma. Si hay energía química, ellos van a transformar en energía, pero en forma de calor. Qué lindo que es. No producen ATP, producen calor, que es un tipo de energía. Súper bueno, está bien. ¿Dónde es útil eso? Hibernación. Hibernación. Donde nuestros animales, ¿qué hacen? Todo su sistema reduce mínimo, estado basal, poquísimo ATP, manteniendo temperatura para que esté vivo. Qué lindo que es. Desacoplantes. ¿Dónde vienen desacoplantes? Acoplamiento. Y el desacoplante, ¿qué va a hacer? Nos va a permitir fosforilación oxidativa. Si no permite fosforilación oxidativa, ¿por qué es? Porque no usa ATP sintasa. ¿Y entonces qué hace? ¿Cómo hace con los protones que estaban ahí? Va a introducir los protones, pero no va a crear ATP. Va a generar calor. ¿Y el calor qué es? Energía. Muy buena energía. ¿Dónde uso yo como estudiante de medicina? Si mi paciente no hace hibernación, mira que algunos hacen. ¿Dónde uso? Si mi paciente está, por ejemplo, con una fiebre idiopática, puede ser que se introdujo en su cuerpo un desacoplante. No está con infección. Está con ATP bajísimo, su energía está bajísima, está con temperatura. Puede ser que consumió, queriendo o no queriendo, desacoplante. ¿Y qué hace el desacoplante? No produce ATP, produce calor. ¿Ese paciente va a durar mucho tiempo? No. Hay que buscar una estrategia para asegurar que ese desacoplante pueda ser retirado del sistema del cuerpo del paciente. Qué lindo que es. Inhibidores. Ok.
Fosforilación oxidativa, ¿qué produce? Fosforilación oxidativa, ATP. ¿Mediante quién? ATP sintasa. ATP sintasa, ok. Hablamos de los desacoplantes. ¿Qué hacen los desacoplantes? Desacoplan fosforilación oxidativa. No permite que el flujo produzca ATP, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? No usa ATP sintasa. ¿Pero qué hace entonces? Introduce el hidrógeno con otro mecanismo que vamos a ver más adelante. ¿Pero qué produce? Calor. Y hay otras moléculas que no son desacoplantes, son inhibidores. ¿Se acuerdan de bioquímica 1? ¿Qué eran los inhibidores? Vamos, ¿qué eran los inhibidores? Voy a reclamar a su profesora de bio 1. ¿Quién era la profesora de bio 1? Mi jefa. Mi jefa, no puede ser. Mi jefa de todo, madre. ¿Cómo? ¿Cómo no van a saber? Ok. ¿Cuál es el concepto? Yo insisto, bioquímica, el alumno tiene que conocer el macro. ¿Para qué es? ¿Por qué tiene que estudiar? Y después vamos a ir afinando, ¿entienden? Entonces, los inhibidores, ¿qué son? Los inhibidores principalmente son proteínas. ¿Qué hacen? Que hacen que enzima sustrato no produzca el producto que nosotros esperamos. Entonces, si estamos hablando de que existen inhibidores de la cadena respiratoria, ¿qué significa? Que esos inhibidores no van a dejar que se produzca ATP. Y si no se produce ATP, ¿qué pasa? Fuiste. No hay nada. Pero, ¿qué tenemos de diferente ahí? Los inhibidores pueden actuar en cualquier etapa del proceso. Los desacoplantes actúan específicamente, ¿dónde? Fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Ahí van a actuar. Mira cómo es tan malo que es respiratoria. Es bueno, digan que es lindo bioquímica. Es lindo, es lindo. Ustedes son mi grupo estrella. Son los que rindieron mejor. El promedio de esta clase fue lo que me salvó para que no me echen de la facultad. Yo presenté y decía, Dios mío, 80%, menos, todo muy bajo. Y dije, Dios mío, ahora sí me echan. Ay, presentéle a ustedes. El promedio era 16, el promedio más alto que yo tuve en mi vida. ¡Ay, qué lindo! Amén. Porque si no me echan ya de la facultad. Tiene que mantener, eso es lo mejor. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, seguimos. Cuando nosotros estamos hablando de cadena respiratoria, tenemos que sí o sí mencionar transporte de electrones y aparece quimiosmosis. ¿Se acuerdan de lo que era ósmosis? Era variación de concentración de una molécula, teniendo en cuenta un límite. Ese límite que suele ser una membrana. ¿Sí? Ok. Entonces, energía almacenada en un gradiente electroquímico de protones a través de una membrana se utiliza para realizar trabajo celular, síntesis de ATP. Entonces, esta teoría, este concepto tiene una teoría. ¿Qué es lo que yo tengo que recordarme siempre? El ciclo de Krebs alimenta la cadena respiratoria. La cadena respiratoria crea un gradiente de protones. Crea un gradiente de protones. ¿En qué parte crea este gradiente de protones? En el transporte de electrones y en el bombeo de los protones. Entonces, esta variación de protones es lo que va a producir este gradiente de protones. ¿Para qué? Para una fosforilación oxidativa. ¿Qué hace esta fosforilación oxidativa? Convierte esa energía que se tenía ahí, que es una energía química, en ATP. Esto se reduce en una teoría que se llama teoría osmótica. ¿Qué es lo que sucede acá? La cadena de transporte mediante el flujo de electrones va a hacer que actúen los complejos enzimáticos. Estos complejos enzimáticos son muy especiales porque estos complejos enzimáticos son estructuras proteicas. No son cualquier cosa, son estructuras proteicas. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Ellos son capaces de recibir los electrones,
de los cofactores reciben los electrones, tienen que estabilizarlos, tienen que tranquilizarlos y tienen que pasar a otro complejo. Cuando ellos reciben los electrones, en eso existe mucha energía envuelta. Entonces no son capaces de hacer pasar directamente a otro complejo. ¿Y qué pasa ahí? Intervienen los transportadores móviles. ¿Quiénes eran los transportadores móviles? Coenzima Q, citocromo C. Y ahí aparecen nuevas palabras hermosas. ¿Qué aprendimos en 10 minutos de clase? Aprendimos desacoplantes, inhibidores, fosforilación oxidativa, flujo de electrones, quimiosmosis. Y ahora, ¿qué estamos viendo? La importancia de los complejos. Estos complejos van a recibir electrones específicos. NADH entrega sus electrones a este. FADH2 le entrega a este. Y miren que esto no puede, ellos dos reciben los electrones, tienen que pasar a otro complejo. No tienen energía suficiente, no pueden. No se olviden que nuestros electrones son loquísimos. Están así, ¿verdad? Y vos sabés lo que es contenerlos, tenés que contenerlos. Entonces, ¿qué? Viene en ayuda de ellos la coenzima Q. Y los dos complejos le entregan a la coenzima Q. Y la coenzima Q agarra los electrones de los dos. Acá tenemos coenzima Q, agarra del 1 y del 2 y él los lleva hasta aquí. Qué lindo que es. Y decimos, pero ¿cómo? Ellos son proteínas que son solubles en ese medio. Quiero que piensen así, no existe un vacío en la célula. En la célula es un medio acuoso que sí que hay agua. ¿Se acuerdan que ustedes aprendieron? Aminoácidos polares, no polares, todo eso. ¿Para qué aprendieron? No sé, yo quería pasarlos ahora lo tengo por química. Qué montaña en el corazón que tiene, ¿verdad que es cierto? ¿Qué me importa ahora? Si es útil, son útiles, porque justamente la composición química de esa coenzima Q es afín al ambiente en que está. Entonces él puede agarrar los electrones y puede llevarle hasta el complejo 3. Llegó al complejo 3, todo el mundo está cansado, un montón de bichitos rompiendo la pelota, y los electrones son fastidiosos. Entonces, ¿qué dicen? No hay caso. Están los electrones acá, ahora están acá los electrones, pero no pueden quedarse ahí. ¿Dónde tienen que irse? Al complejo 4. Al complejo 4. ¿Quién aparece ahí? Citocromo C. Citocromo C aparece ahí. Por eso, coenzima Q, citocromo C son considerados como transportadores móviles. Quiero que piensen así. Los complejos están en la membrana mitocondrial, cada uno en su lugar, ¿ok? Fijos. Pero ellos tienen que pasar los electrones de este al otro, de este al otro. Ellos no pueden moverse, no pueden salir de su estructura. Entonces, ¿qué aparece? Aparecen los transportadores móviles. Transportadores móviles. Entonces, vamos a pensar así. NADH le da sus electrones al complejo 1. FADH2 le da sus electrones al complejo 2. Los dos están fastidiados, descansados con los electrones. ¿Quién viene a ayudarlos? Coenzima Q. Coenzima Q. ¿Qué hace coenzima Q? Agarra los electrones tanto del complejo 1, del complejo 2, para llevar ¿dónde? Al complejo 3. Al complejo 3. Llegó el electrón, toma tus electrones, estoy cansado, estoy muerto, yo ya no doy. ¿Qué va a pasar? Esos electrones no pueden estar ahí. No pueden. ¿Qué va a pasar? Tiene que irse ¿dónde? Complejo 4. Pero ellos están fijos, ellos no pueden salir de la membrana. ¿Quién viene a ayudarles? Citocromo C. Citocromo C. Citocromo C se encarga de llevarles hasta complejo 4. Complejo 4. Llegó al complejo 4. Ahí termina el transporte de electrones. Por eso les puse acá en un recuadro. Porque
Acá, en este hay el transporte de electrones, flujo de electrones. ATP sintasa, ¿qué hace? Permite que entren nuevamente los protones. Permite el acceso de los protones otra vez. No se olviden que a cada vez que se va moviendo los electrones, ¿qué ellos hacen? Crean una fuerza. Esa fuerza va a hacer que le tira los protones. Ahí se llama bombeo de protones. Bombeo de protones. Entonces, flujo de electrones bombea protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso. ¿Qué va a pasar ahí? Se forma un gradiente químico donde yo tengo más protones afuera que adentro. Más protones afuera que adentro. Genera energía potencial almacenada que va a generar la fuerza motriz. Esa fuerza protón motriz es lo que asegura que este ATP sintasa pueda tener fuerza suficiente para hacer un proceso de rotación. Imagínense que está haciendo este proceso de rotación. ¿Para qué? Para capturar, dar entrada a los protones y asegurarse que entre una molécula a la vez. Uno va a entrar, un átomo a la vez, va a entrar los protones. ¿Para qué? ¿Quién es nuestra niña bonita acá? El oxígeno. El oxígeno está esperando. ¿Qué espera el oxígeno? Los electrones y los protones. Los electrones va a recibir a partir de quién? Del complejo 4. El complejo 4 va a entregar los protones al oxígeno. ¿Y el complejo 5 qué va a hacer? ATP. Va a permitir que entre los protones. Al permitir que entre los protones se forma, en la mejor de las hipótesis, se forma agua. En la mejor de las hipótesis. Se forma agua, estabilizando el ambiente, y a la par que se forma agua, ¿qué tenemos? Ahí tenemos síntesis de ATP. Los protones regresan a la matriz. ¿Regresan junto a quién? ¿Junto a quién regresan? Al oxígeno. Junto al oxígeno. Con este oxígeno, y eso, mediante la ATP sintasa, se va a generar ATP. Pero ATP no se puede generar así nomás. ¿Qué tiene que estar acá? Tiene que haber ADP más inorgánico para generar ATP. Esta es la vía metabólica más eficiente de ATP. Nosotros vamos a hacer una parte que se llama rendimiento energético. Yo recuerdo que algunos alumnos me decían, profe, no me coincide con el del libro. Nosotros cada vez que hacíamos, que hicimos en clase rendimiento energético, siempre les decía, tengan en cuenta que esto es de acá hasta acá, que esto es de acá. Por ejemplo, ustedes van a hacer ahora para su examen rendimiento energético de beta oxidación. Y le dije a ustedes, chicos, si tienen impares, ¿qué les dije? Propiónico. Estamos así como está. No quiere decir que no va a tener energía, sí, pero para beta oxidación va hasta ahí. Va hasta ahí. Glucólisis. ¿Cuántos pasos tiene glucólisis? 10. Ok, 10. ¿Cuánto ATP genera? Ok. En los libros dice lo siguiente. Cadena respiratoria es la oxidación total de la glucosa y va a dar como resultado una cantidad muy grande de ATP. Y uno dice, pero ¿cómo es glucosa? Ese que dio en glucosa se va a sumar acá y se va a sumar todas las etapas, por eso la cantidad es mayor, mucho mayor. Entonces, acá vamos a ir afinando las ideas, pero yo necesito que entiendan lo básico. ¿Qué es lo básico? Es lo que estamos haciendo ahora. ¿Para qué la cadena respiratoria? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Esto se da exclusivamente en los seres eucariotas. Estamos hablando del proceso de aeróbico. Es aeróbico. ¿Cuál es aquí nuestra molécula realmente que está esperando todo el proceso? Es el oxígeno. El oxígeno es el último aceptor de los electrones y el que está esperando los protones. Ese ambiente bioquímico es el que
favorece y facilita para que ese ADP pase a ser ATP. Es para eso. Todo ese proceso es justamente para llegar ahí. Tengo que recordar más elementos. Sí, ¿cuáles? Los complejos enzimáticos. Los complejos enzimáticos, ¿dónde están? En la membrana interna de mitocondrias, en la membrana. Ellos pueden salir de su lugar, ir a pasear y repartir los electrones. No. Entonces, ¿qué pasa? Existen los transportadores móviles. ¿Por qué son transportadores móviles? Porque su estructura bioquímica les permite justamente moverse, no en cualquier lugar, en los espacios en los cuales puede hacer el transporte. Por ejemplo, coenzima Q, ¿qué hace? ¿Qué hace coenzima Q? Recibe los electrones ¿de quién? Del 1 y del 2. ¿Qué tiene que hacer él? ¿Llevar hasta dónde? Hasta el 3. Hasta el 3. El 3 se quedó agotado, porque quiero que piensen así. La cadena respiratoria se llama cadena respiratoria porque justamente es óseo-reducción. Óseo-reducción. El que entra, el que sale, el que gana, el que pierde, ¿qué cosa? Electrones. Y entonces ahí aparecen otras moléculas. ¡Qué linda la molécula! Cada vez más divertido. Ok. Aparecen proteínas del tipo hierro-azufre. ¿Para qué? Imagínense los complejos. ¿Se acuerdan que le dije? Los electrones no entran ahí en un vacío, entran dentro de moléculas. Dentro de los complejos existen las proteínas que se llaman hierro-azufre. Estas proteínas, ¿qué hacen? El hierro es uno de los mejores ejemplos para mostrarle a los estudiantes, al amante de química, la capacidad de oxidorreducción, porque puede oxidarse el hierro. Entonces, ¿qué hacen? Esas proteínas, hierro, azufre, estabilizan los electrones para que puedan pasar. Acá yo le estoy mostrando así de una forma bien grosera, para que se entienda la base. Pero estos complejos enzimáticos son proteínas bien complejas. Y en su estructura tienen, por ejemplo, proteínas que se llaman hierro-azufre. ¿Y por qué el hierro? Porque el hierro tiene la capacidad de poder agarrar, aceptar los electrones y liberar cuando necesiten. ¿Y qué hace el azufre ahí jodiendo la pelota? Le estabiliza el hierro. Le estabiliza el hierro. Es súper eficiente el hierro, pero necesita otra vez estabilizarle. ¿Quién lo hace? El azufre. El azufre, lindo que es, como esa variación hace. ¿Dudas? Muy bien, qué gusto. ¿Puedo borrar el pizarrón? Quitar as folhas.